Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Sin ninguna novedad, ya estamos iniciando nuestra primera sesión de Excel. A partir de este momento tendremos alrededor de unas 6, 7 sesiones, todas con la herramienta de Microsoft Excel. Ayer en la tarde revisé nuevamente los envíos, las correcciones, entonces ya podrán ver la actualización de las notas de las evidencias 1 y 2. Esas evidencias yo no las vuelvo a revisar hasta después del 30 de mayo, porque pues ya se cumplió el primer tiempo, la primera fecha de entrega. La evidencia de Word 3, que fue de combinación de correspondencia, tiene plazo máximo de entrega el próximo domingo, que es el día 22 de mayo. Ese día tienen fecha máxima de entrega. Sin embargo, pues si lo pueden enviar antes, pues será revisado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud con referente al tema del día de ayer. Profe, tengo Dime. una pregunta. Nosotros ya lo tenemos realizado, sino que es que ahorita revisándolo estamos un poquito confundidas, Ah, porque lo tenemos ya hecho, pero no nos aparecen como los paréntesis que aparecían al principio. No sabemos si es después de que ya se genera como tal toda la vista previa que desaparecen y reemplazan por los nombres de lo que hicimos. O sea, no sé si te lo puedo mostrar y te explico, ¿sí? sí, 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 claro. Permíteme un segundito y ya te lo muestro. Es que estamos un poco confundidas. ¿Lo ven? ¿Ya ven la pantalla? No, ya ahora sí. Bueno, mira. Ah, bueno, este no es. Es acá en la presentación. Bueno, acá en la presentación ya está esta, ¿sí? Está la presentación acá como tal. Y acá, Ahí es donde se deben ver los datos. sí, digamos acá en esta partecita, pero no Sí, se ven. Y aún así, acá nos generó igual el documento. Mira, acá están con todas las empresas con las que manejamos, aparecieron acá. O sea, no hay como un error tampoco en documentos ni en datos, porque están todos los datos que manejamos. Pero pues sí se nos hace raro que no aparezca como acá el paréntesis. mm, sí. O no sé si de pronto no lo guardamos cuando, o sea, lo guardamos antes del paréntesis y por eso no quedó grabado. No Yo sé si habrá sido por creería, eso. Porque yo pues creería. como tal acá en la empresa nos aparece cada dato de la empresa, no nos aparece ningún error en datos, sino pues que nos da apenas exactamente como el NID, el nombre, el documento, el correo. Sí, o sea, digamos que eso no nos quedó mal, sino que sí se nos Por, hizo un poquito raro revisándolo porque no se nos ven los paréntesis ahí de la empresa. te hago una pregunta. Cierra el archivo, ese archivo, ciérralo. Ya, Ahora vuélvelo a abrir. permíteme un segundito. Eso estaba por acá abajo. Ya, ahora sí quedó bien. Sí les faltó algo, pero este mensaje que les abre ahí, vuelve y ciérralo y vuelve y ábrelo. Es que eso es lo que quiero mostrarles. De pronto lo guardé antes. Sí, pero no importa. Mira, ahí no le vayas a dar nada, no le vayas a dar nada. Cuando tú me lo envías a mí y a mí me sale este mensaje donde dice que al abrir este documento se ejecutará el siguiente comando de seleccione de la hoja 1.
A mí este mensaje me muestra y me demuestra que sí aplicaron combinación de correspondencia. ¿Sí, Ah, sí es claro? sí, sí, sí. O sea que acá entonces realmente le tendría que dar que sí, Que para que sí, muestre para, como tal para que todo lo ya del haya un proceso. enlace entre todos los archivos. Ah, o sea que entonces lo podemos enviar así. Sí, 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 perfecto. Ah, bueno, listo, profe. Es que era esa dudita que teníamos ahí porque pues nos confundimos un poco porque se nos hizo raro. Se nos hizo raro como ver que no aparecían los signitos ahí. Ujú. Sí, está Ah, bien. bueno, profe. Entonces, ¿te lo podemos enviar así o hace falta algo Sí, más? no, de una. Ah, bueno, acuérdate que son esos dos más el de Ah, Excel, más ¿no? el de Excel. Sí, acá ya tengo el de Excel, ya te muestro el de Excel de una vez. Ujú. Míralo. Sí, perfecto. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Bueno, Gracias. no a ti. Luisa, cuéntame. Profe, nosotros, una duda, ya realizamos el proceso igual que la compañera anterior, pero Ujú. como es en grupo, nosotros fuimos a intentar insertar la portada y se nos corría absolutamente todo, o sea, se corría el formato, por decirlo así. Ujú. Insertar esa portada, Ah, y entonces al final después se corre todo. No, pues no, no importa, no coloquen portada como tal, sino que invéntense, por ejemplo, invitan tales y tales personas, o si es una carta y la firman, entonces firmen los participantes. ok, ok, listo, profe, dale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Como les decía, hoy vamos a empezar Excel. Entonces, ¿ustedes dónde encuentran Excel? En contenido del curso, en proyecto, componentes transversales, TIC, y ya vamos a iniciar con la carpeta que se llama Excel. Por ahora hay carpeta de S1, S2, S3. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Sesión 1, sesión 2, sesión 3 dentro de Excel. Puede ocurrir que una sesión dure más de de un día, más de un encuentro. Entonces, por eso no lo vamos a colocar como Excel 1, Excel 2, Excel 3, sino sesiones. Entonces, hoy vamos a arrancar con nuestra primera sesión de Excel. Si yo entro a esa carpeta, está la guía de aprendizaje, hay un taller y una entrega de evidencias. Entonces, aquí sí ya hay un archivo que es sobre el cual ustedes van a trabajar. Entonces, siempre van a tener que abrir la guía y el taller para trabajar. Y está el enlace para hacer la entrega de la evidencia. Entonces, yo ya tengo aquí la guía de aprendizaje. Vamos a leerla. Entonces, dice que dentro de la información que manejamos en nuestro día a día, encontramos datos numéricos y alfanuméricos que están registrados en tablas. ¿Cuáles son esos datos alfanuméricos? ¿Cuáles creen ustedes que son esos datos numéricos? Pues ya sabemos que son números, pero alfanuméricos, Las letras, profe. No, letras, sí, letras y números. Entonces, son datos que están registrados en una tabla. Por ello, se requiere utilizar otro tipo de programa. Uno de ellos es la hoja de cálculo
la cual está dispuesta para realizar operaciones complejas con fórmulas y funciones. Su estructura se basa en un sistema de celdas verticales y horizontales que conforman entre sí filas y columnas. ¿Cómo van las filas? ¿Alguien se acuerda cómo van las filas en Excel? Esas son las que van horizontal, ¿no? Pero las filas. Exacto, de izquierda a derecha. Y las columnas van de arriba a abajo. Muy bien. Para el desarrollo de nuestro proceso de formación, utilizaremos el programa de Microsoft, Office Excel, el cual nos sirve para la creación, manejo y modificación de hojas de cálculo, sin importar el área en que nos desempeñemos. Este programa hace parte de cada una de nuestras actividades porque hoy en día no solo se utiliza para operaciones, sino que facilita la extracción y manipulación de datos, así como la creación de reportes. Entonces, hoy en día casi que es un programa obligado que tenemos que trabajar, que tenemos que conocer, porque Excel ya dejó de ser el programa para hacer tablitas, hacer multiplicaciones, sumas, restas, sino que ya ha incorporado una serie de funciones y una serie de herramientas adicionales que nos permiten hacer unos fantásticos reportes de toda esa información. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Nos dice aquí que realicemos un reconocimiento del programa Excel, que capturemos la pantalla y hagamos una lista de las opciones que usted conoce y con las cuales ha interactuado. Entonces, más que hacer eso, yo les voy a mostrar aquí archivo nuevo y vamos a hacer ese reconocimiento nosotros acá mismo. A ver, ¿quién me quiere ayudar a identificar las partes de esta herramienta? ¿Qué tiene Excel diferente a Word, por ejemplo? Ya yo les mencioné filas y columnas. Las celdas. ¿Y una celda qué es? Como cada casilla. Sí, es cada cuadrito. Muy Cada bien. cuadrito, sí. Pero en sí, ¿qué es una celda? Es donde, profe, es donde uno puede poner un dato específico. No importa el tamaño del dato, porque eso se puede, pues, como cada celda se puede agrandar y ahí cabe perfectamente la información, así sea mucha, sea poca, O información sea, que tú sea. dices, yo puedo agrandarla así o Sí, puedo también. agrandarla así. Exacto, ¿Cierto? sí señora. Eso se puede editar muchísimo y queda muy perfectamente como evidenciado dato por dato. Listo. Pero en sí una celda es la intersección que hay entre una columna y una fila. Des en cuenta que yo estoy ubicada en este recuadro La y 4G. aquí hay un dato que me dice que estoy en G4, es decir, que estoy sobre la columna G y en la fila 4. Entonces, cada celda es la intersección que hay entre una columna y una fila. Lo que decía el compañero, aparentemente todas las cuadritos son iguales, pero yo puedo modificar el ancho y el ancho de la columna y el alto de la fila para hacer que en cada celda haya una cantidad de información o de datos, como lo decía el compañero. Muy bien. Entonces, ¿eso a qué me lleva también? A identificar algo aquí que se llama cuadro de nombres. Este cuadro de nombres identifica, pues, la celda donde yo estoy. Si yo necesito ir a una celda específica, por ejemplo, a la M21,
pues yo lo puedo escribir ahí y le doy Enter y él automáticamente se desplaza hasta esa posición de celda. Bien. Hablando de las celdas, entonces resulta que nosotros vemos aquí como presentación que todo está como tan simétrico, o sea, tan ordenadito cada columna, cada fila, pero yo puedo hacer que el ancho varíe si me ubico en el medio de las dos columnas y simplemente arrastro hacia la derecha o hacia la izquierda para modificar el ancho de una columna. O puedo tomar varias columnas y modificarles el ancho. Entonces, modificarles, como les digo, ya sea ampliándola o reduciéndola. O puedo seleccionar, por ejemplo, esta columna C. Tengo la tecla control oprimido y selecciono columnas que no estén cercas. Y también al tenerlas seleccionadas puedo modificar el ancho de cada una de esas columnas. Vuelvo a su estado original. Ay, perdón. Acá estoy. Y lo mismo puedo hacer con las filas. Entonces puedo modificarles el alto. A su estado original. Y si selecciono una, oprimo la tecla control y selecciono varias filas, pues a esas que están seleccionadas les modificaré el alto. Muy bien. También puedo modificarles el ancho o el alto. Si yo selecciono clic derecho, aquí están el formato de celdas y está el ancho de columna en este caso. Entonces, si yo quisiera darle un ancho de columna específico, por decir algo, 15 centímetros, 20 centímetros, pues desde aquí lo puedo hacer automáticamente. Muy bien, entonces ya explicamos ancho, alto y el manejo de las celdas. ¿Quién más me quiere contar qué diferencias hay acá? Profe, de pronto, ¿qué maneja como hojas? Que es hoja 1, hoja 2, que son separadas. Perfecto. Entonces, si yo me devuelvo aquí a la definición o a lo que estábamos leyendo de la presentación, dice que nos sirve para la creación, manejo y modificación de hojas de cálculo. Entonces, como dice el compañero, Excel está compuesto por hojas. Antes, en las versiones anteriores, cada vez que yo abría Excel, aparecía hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Ahora solo aparece hoja 1, pero está este más que me permite agregar hojas nuevas. Entonces, si yo quiero crear una hoja nueva, pues le doy acá y a medida que le voy dando más, él me va creando hojas. Entonces, ¿de qué está compuesto un libro? Un libro está compuesto de hojas. Por eso, cuando usted abre Excel, aquí aparece libro 1 por defecto y coloca el nombre del programa. Entonces, por eso se abre un libro que está compuesto por hojas. Cada hoja usted la puede manipular de forma independiente. Es decir, lo que usted haga en la hoja 1 es independiente de lo que haga en la hoja 2, a menos que usted configure para que todo lo que haga se repita en las demás hojas, que también lo puede hacer. Entonces, cada hoja usted le puede configurar márgenes, le puede configurar formatos, le puede configurar anchos y altos de diferentes formas. Cada hoja usted la puede renombrar.
Si le da doble clic sobre la palabra hoja 1, pues ahí se señala y usted puede colocar en una, por ejemplo, datos. En la hoja 2 le puede colocar clientes y así sucesivamente. Le puede ir dando nombre a sus diferentes hojas para que las pueda identificar. Si le da clic derecho sobre el nombre de la hoja, pues le va a salir un menú emergente para el tratamiento de esa hoja. Entonces puede insertar, puede eliminar, puede cambiar el nombre, puede moverla o copiarla. Si usted ve que ese formato que hay ahí le sirve, entonces cópielo. Cree una copia de esa hoja para que pueda seguir trabajando. Puede ver el código, puede proteger la hoja, puede colocarle colores a las pestañas. ¿Eso con qué propósito? A veces lo hacen para identificar las hojas ya trabajadas o identificarlas por colores si ya fueron procesadas, etcétera, etcétera. Las puede ocultar o puede seleccionarlas todas. Cuando usted selecciona todas las hojas, entonces, ¿qué ocurre? Lo que usted haga en una hoja o represente en una hoja, por ejemplo, que le coloque bordes, que esta columna y esta sean más anchas, que esta sea más delgadita. Entonces, todo lo que usted haga en las hojas seleccionadas les va a quedar iguales. Entonces, mire, si ve, datos y clientes quedaron igualitas. Pero, ¿qué ocurre si usted borra una hoja? Entonces, usted le dice eliminar. Él le saca un mensaje de advertencia donde dice que si elimina esa hoja, será de manera permanente. Es decir, usted no la puede recuperar. No puede ir a la papelera ni a ningún lado para recuperar esa hoja, sino que ya quedó eliminada. Si usted le da que sí, pues ya no hay forma de recuperarla. Muy bien, ¿algo más que vean diferente? ¿No? Profe, pues muchos de los datos se maneja por fórmulas, ¿no? También, o sea, algo como más automático, cuando ya se Las guarda todo eso. fórmulas. Entonces aquí hay al lado del cuadro de nombres, hay un cuadro que está la forma de insertar funciones. Esas funciones las vamos a empezar a trabajar. Hoy es martes, el jueves. Entonces aquí está toda la parte de las funciones de Excel que están aquí también en el menú fórmulas. Entonces aquí está todo lo que hay para trabajar con funciones de Excel y también se puede acceder a través de esta opción FX. Fíjense que esta que hay aquí, insertar función, es la misma FX que hay acá. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No más, no se les ocurre nada más, no ven nada nuevo. Bien, al lado del FX hay un No, cuadro. profe, pues creo que sí. Al lado del FX hay una línea, toda esta línea, que se llama barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas es donde va a aparecer el contenido de la celda en donde usted se encuentre. Entonces, fíjese que aquí yo me ubico en esta celda y empiezo a escribir, por ejemplo, clientes. Entonces, si ven que aquí estoy escribiendo y lo que aparece o lo que yo escribo está aquí en la barra de fórmulas.
Mire, estoy acá y ya aparece aquí en la barra de fórmulas. Cuando lo que yo tengo en la celda es texto, pues digamos que es lo mismo que aparece aquí, es lo mismo que aparece en la barra de fórmulas. Pero cuando ya tengo operaciones matemáticas, ahí es donde vamos a encontrar la diferencia. ¿Qué hago yo si quiero seguir escribiendo aquí? Clientes, pero ¿clientes de qué? Entonces, puedo acceder a la celda para continuar escribiendo de varias formas. Una es ubicarme directamente aquí y seguir escribiendo. Clientes de cliente de los productos. ¿Ves? O la otra es darle doble clic a la celda y él ya me ubica dentro del texto. La otra es oprimir la tecla F2, la tecla F2 para que me deje al final del texto y empezar a escribir. Clientes de productos cárnicos y lácteos. ¿Bien? Hay diferentes formas de acceder al contenido de la celda. Ahora bien, aparentemente me estoy saliendo de la casilla porque si ven, aquí estoy abarcando hasta la K. ¿Será que sí estoy abarcando hasta la K? ¿Ustedes qué creen? No, señora, No, señora. la vista. Eso está bien en el cuadro, pero tú puedes editar la I, la J y la K normalmente. Exactamente. Entonces, solo el texto está en H. ¿Qué puedo hacer para que quede todo en H? Tengo varias opciones. Una, darle doble clic y ampliar el ancho de la celda, de la columna en este caso. La otra es reducirla y a esta parte, aquí donde está el tema de alineación, puedo venir y hacer estos controles de texto. ¿Qué puedo hacer? Ajustar el texto. Entonces yo vengo y ajusto. Entonces lo que hago es decirle, ajústese. Usted no se puede ampliar más en lo ancho. Ajústese y él se ajusta es en lo alto. Control Z. La otra que puedo decirles, redúzcase hasta ajustar. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? La letra se ajusta, se reduce en tamaño hasta que quepa ahí. Sin embargo, fíjense que aquí aparece lo mismo. Se ha reducido es el tamaño en la celda. Y la otra es combinar celdas, pero combinar celdas es cuando yo ya selecciono, por ejemplo, hasta la J y le digo que me las combine para que queden las 3 celdas y me quepa el texto. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Algo diferente que quieran contarme que ven? Muy bien. Profe, Sí. también las gráficas, ¿no? Pues no sé si se pueden hacer desde Word, pero digamos, yo siempre las hago en Excel, digamos, para mostrar cifras y eso. Muy bien. Todo el tema de gráficos está aquí en el menú insertar. Hay una opción de gráficos. Esos gráficos los trabajaremos la próxima semana a través de estas opciones de gráfico. Muy bien. Hay una barra que es muy importante y es esta que está aquí abajo, que es la barra de estado. Existe en Word. Mira, es esta misma que hay acá. Solo que nosotros a veces no le ponemos mucho cuidado. Acá dice página 1 de 18,
hay 3.865 palabras, encontró errores de revisión, el idioma, no se está grabando, aquí hay un término de modo de concentración y las vistas y el zoom. Pero en Word, esa barra de estados, perdón, en Excel, sí es, digamos que un poco más tenida en cuenta, porque no solo me muestra las hojas, sino que además, si yo selecciono, por ejemplo, este rango que hay acá, y aquí no me lo está mostrando. Bueno, ya ahorita les muestro en el archivo que vamos a trabajar, él me muestra datos importantes. Están las vistas y además está el zoom. Entonces ya para entrar en materia voy a cerrar este archivo. No voy a guardar cambios. Y voy a abrir el taller que vamos a trabajar. Entonces este es el taller que vamos a trabajar. Profe, disculpa, te tengo una pregunta. Dime. ¿Qué significa arriba en la barra donde dice archivo, inicio, insertar? Todo eso, ¿qué significa Power Pivot? Ah, bueno. Estos son complementos que tiene Excel. Normalmente viene hasta ayuda. Pero Excel tiene una serie de complementos que nos permite trabajar con la herramienta ya un poco más avanzado. Complementos como Power Pivot, como Power BI, son complementos que hoy en día se están incrementando mucho su uso. Al final, cuando ya estemos más avanzados dentro de las recomendaciones que yo les hago, es que si ustedes pueden hacerse en un curso de Power BI, sería excelente. Pero yo no puedo entrar a Power BI si no tengo las bases sólidas de Excel, porque allá no me van a explicar celdas, columnas, ni nada de eso. Arrancan es de una vez con las fórmulas, funciones, con tablas dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son una serie de complementos que tiene Excel para trabajar. Eso sería como prácticamente para profundizarlo. Sí, 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 sí. Ah, ok, profe, es la primera Que vez que... son herramientas muy, muy buenas. Vale, profe, gracias. ¿Me acuerdas cuando estemos más adelante que les hable sobre el Power BI? Listo, profe. Bueno, entonces les decía que si yo selecciono, por ejemplo, un rango, fíjense que aquí como ya hay datos, me hace un recuento de 11. ¿Qué quiere decir eso? Que son las celdas que yo seleccioné que contienen datos. 11. Si fuesen datos que tienen temas numéricos, fíjense que aquí ya me está colocando promedio, me hace el recuento y me hace la suma. Entonces, esta barra de estado es muy importante porque obtengo información muy rápida. Además, también está la barra de desplazamiento, las vistas, normal, diseño de página y vista del salto de página y el zoom. Muy bien. Continuemos con la lectura de la guía. Bueno, aquí dice que su grupo de trabajo fue asignado para hacer el registro de ingreso de los aprendices que llegan el próximo trimestre al SENA. Realice un esquema y determine qué datos consideraría que se deben solicitar y cómo los organizaría. Es más o menos lo que tengo aquí en el taller. Este es el taller que vamos a trabajar y esta es la tarea que vamos a hacer. Entonces, ustedes tienen acá unos datos y más o menos la dinámica de esta parte de la guía
tiene que ver mucho con lo que trabajamos ayer, con los datos de los clientes. A veces a mí me piden registrar una información y a veces digo yo nombres y apellidos y en una sola celda hago nombres y apellidos. Pero a veces tengo que pensar que es más práctico si tener los nombres por aparte y los apellidos por aparte. ¿Qué tanta información necesito yo de una persona? Entonces a veces me piden que haga una recolección de datos y digamos que por mi afán omito datos importantes. Entonces a veces es mejor tomarnos un tiempo y pensar y analizar qué tantos datos necesito yo de una persona. Por ejemplo, si es supongamos que ustedes bueno, ustedes son del Banco de Bogotá, ¿cierto? ¿Ustedes creen que la fecha de cumpleaños de un cliente es importante? ¿Incluirla dentro de la información? Sí, me parece. Pues ¿Cómo? porque Pues Sí, sería como bueno, sería como la fecha de nacimiento, ¿no, profe? o sea, el año, o sea, Sí, si es importante tenerla o no es importante tenerla. sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿sabes qué más? El correo. ¿Sabes qué? El correo. Sí, el correo es importantísimo tenerlo, pero por ejemplo, a veces uno dice, ay, pero ¿para qué tener la fecha de cumpleaños de las personas? Y hoy en día, los temas de marketing, de Big Data, de toda esa información que le llega a uno precisamente a través del correo, ¿ustedes no han notado que cuando ustedes cumplen años, les llega información de los almacenes o de los sitios o de las entidades donde ustedes están? A mí, por promociones ejemplo, y de todo. A veces sí, profe, sí. a mí me llega de Claro, me llega de Bancolombia, que es donde tengo mi cuenta, me llega hasta de Home Center, de donde haya visitado. Porque además de ser como un medio de enganchar a los clientes, es una forma también de controlar si ese es un potencial cliente, porque si ya es una persona muy mayor, pues para un banco no es un buen cliente, un buen potencial de cliente, ¿sí? Entonces, en la estructura, cuando ustedes estén estructurando los datos, traten de sacar la mayor información de esos clientes para que después puedan utilizar esos mismos datos en alguna campaña, en algún tema de esos. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bien. Entonces sigamos leyendo acá. Entonces dice que esta forma de trabajar los datos permite organizar la información para ser consultada de manera fácil y eficiente. De igual forma es importante configurar las páginas para que su presentación sea óptima. Revisemos algunas herramientas que nos ayudarán en este proceso. Entonces aquí viene todo lo que ustedes necesitan saber de cómo configurar la página, de las opciones de la página, de las márgenes, de los encabezados, todo lo que necesitan trabajar para darle una muy buena presentación a una información que usted haya registrado en Excel. Entonces vamos a pasar a la práctica, porque esto ustedes ya lo van a leer después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Entonces dice que debemos descargar el archivo S1, que es este que tengo acá. Que debo desarrollar el ejercicio planteado, lo debo guardar y lo debo subir. Entonces ahí no me dice mayormente nada. Este es el archivo de trabajo. Este es el que ustedes van a encontrar y sobre este es el que van a realizar la actividad. Entonces dice que con la información registrada en el rango A5 hasta I368 vamos a realizar una configuración. ¿Qué tiene este archivo? Tiene nombre, apellidos, tipo de documento, número de documento, estado civil, número telefónico, nivel educativo, tipo de vivienda, ocupación. Fíjense que no tiene mucha información, sin embargo, hay 300 algo de registros. ¿Cómo selecciono ese rango? Oprimo las teclas Control Shift y flecha a la derecha y selecciono hacia la derecha. Control Shift, flecha hacia abajo y ya tengo seleccionado todo mi rango, o sea, tengo seleccionado toda mi tabla. No tengo que empezar uno por uno a seleccionarlo. Entonces dice que con esta información, con este rango, vamos a empezar a trabajar. Dice que la orientación de la página debe ser horizontal. Entonces, ¿dónde está la configuración de página? Aquí en disposición de página, usted encuentra las márgenes, la orientación, el tamaño, área de impresión, los saltos, el fondo e imprimir títulos. Pero al final está la opción de configurar la página. Entonces, si vienen acá y ya encuentran todo el menú para configurar la página. Cuando ustedes tienen información en Excel, pues digamos que la mayoría de las veces se recomienda que la orientación sea horizontal. ¿Por qué? Pues porque hay muchos datos hacia el horizonte. Sin embargo, no quiere decir que si usted lo configure de manera vertical, se vea mal. Veamos cómo se ve de manera vertical este archivo aquí en la vista previa. Entonces, acá está la vista previa. Este archivo se llevaría 24 hojas si yo lo dejo de manera vertical. Aquí las estamos viendo. Fíjese que en la hoja 8 estaría por allá pequeñita, aparecería acá. Aquí también aparecería pequeñita, miren estas. Entonces, si yo imprimo esto, pues sería como una cantidad de hojas ahí que no tendrían sentido, ¿sí? Entonces, usted tiene que empezar a configurarla de tal manera que pueda determinar cómo se ve mejor. Miremos en horizontal. Se ven las mismas 24. Igual hay que hacerles un trabajo porque mire, si yo me encuentro esta hoja 20, por ahí que no dice nada. ¿Sí? Si me encuentro esta última hoja, no sé de qué se trata ese trabajo, entonces hay que empezar a configurar. Aquí dice que debemos repetir filas en el extremo superior. Entonces nos vamos a concentrar en esta configuración de página. ¿Qué encuentro aquí? Primero, la orientación. También encuentro cómo hacer un ajuste en la escala. Yo puedo aumentar o disminuir la escala de ese 100% o la puedo ajustar en anchos de página por altos de página.
¿Cuántas eran que nos estaban saliendo? 24, ¿cierto? Sí, señora. Si yo le digo que se me vaya a unas 10 páginas de ancho por 10 de alto y le digo vista preliminar, entonces me sale a 20. Pero aquí, cuando vengo yo a mirar, si ven que ya está ajustado al 88%, es decir, se me ha reducido la escala. Entonces, ustedes pueden ajustar en porcentaje o ajustar en el ancho o en el alto de las páginas. Entonces, depende de lo que ustedes necesiten. Yo trabajo al 100%. Entonces, ese es el tamaño que yo quiero mirar. Sin embargo, puedo ajustar por otro lado. El tamaño del papel debe ser carta o oficio. Vamos a dejarla en este momento tamaño carta. Vamos a seguir trabajando aquí. Márgenes, entonces puedo dejar un margen un poquito más alto acá para que el encabezado tenga un espacio donde trabajar. Entonces puedo trabajar a 2,5, lo puedo escribir inclusive a la izquierda, puedo trabajarla a 2. A la derecha también puedo trabajarla a 2. Y en el inferior también a 2. Puedo decir que me centre las páginas en lo horizontal y en lo vertical. Observen la vista previa cuando yo le digo que me lo centre en lo horizontal. Si ve que se mueve y queda centrado horizontalmente. Y si le digo que me lo centre en lo vertical, pues me lo ajusta un poco más y queda centrado. Bien. En el encabezado y pie de página, entonces él me da la posibilidad de personalizar tanto el encabezado como el pie de página. Cuando yo personalizo el encabezado, entonces él me da para que yo configure 3 secciones: izquierda, central y derecha. Aquí está para aplicar el formato de texto, para insertar el número de página, para insertar el número de las páginas, y aquí hay una diferencia entre número de página y número de páginas. Aquí voy a insertar el número de página y aquí voy a insertar el número de páginas. Pero observen que él no me coloca como en Word 1, 2, 3, 4, sino que me da un formato. ¿Por qué creen que me da solo ese formato? ¿Mm? No sé, profe. Idea, profe. ¿Idea? Porque recuerden que cada vez que yo le cambie o la orientación o el porcentaje, él me va a cambiar el número de páginas. Recuerde que empezamos en 24, luego pasamos a 20. Entonces, él lo que hace es colocar un formato y al final, cuando ya está, en la paginación, ahí es donde definitivamente coloca el número. Permítanme en un segundito, voy a cerrar aquí el micrófono.
Mil disculpas, chicos, es que tuve una novedad acá. Bueno, entonces les estaba diciendo que una cosa es que él coloque ese formato para que al final, cuando ya esté resuelta la configuración, entonces ahí sí ya coloca el número de la página. Y en el número de páginas, entonces él coloca el total de las páginas que salieron. Ahorita cuando veamos la vista preliminar ya lo podemos analizar un poco más. ¿Qué coloca aquí también? La fecha y la hora, por si necesita que quede registrado. Coloca el nombre del archivo, es decir, la ruta de donde está el nombre del archivo y el nombre de la hoja. Porque recuerden que el archivo puede tener varias hojas. Entonces, para que cuando usted se encuentre una hoja determinada, sepa a qué archivo pertenece y a qué hoja también está esa impresión. Y por último, si quiere insertar una imagen como el logo de la empresa o alguna figura, aquí le permite a usted insertar la imagen. Yo le voy a dar a aceptar y nos vamos a la vista preliminar y acá les voy a mostrar. Entonces, si ve que aquí aparece 1 de 24, en la siguiente aparecerá 2 de 24, 3 de 24, 5 de 24, 6 de 24. Ahora sí les quedó claro lo de la configuración del encabezado y el pie de página. Sí, señora profe, es súper completo. Y acá en el pie de página pasa exactamente lo mismo. O sea, usted puede configurar tanto arriba como abajo de la misma manera. También puede hacer que las páginas pares e impares sean diferentes, que la primera página sea diferente, ajustar la escala con el documento o alinear con márgenes en las páginas. Muy bien. Pasemos a la última opción, que es hoja. Esta parte de hoja es bien importante porque me permite hacer unas configuraciones aún más específicas. Aquí en el área de impresión, a veces resulta que se queda marcado por error un rango. Y cuando nosotros vamos a imprimir, entonces me voy a la vista preliminar, resulta que solo me sale esto, 1 de 2. Y uno dice, pero si el documento tiene 24 hojas, ¿por qué me está saliendo esto? Y si yo me voy al documento, fíjese que visualmente no estoy viendo nada. Yo veo todo el documento y yo digo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me está imprimiendo? Si aquí está el documento, ¿qué pasa? Es porque se ha quedado marcado una área de impresión. Esto es importante si yo eso es lo que quiero imprimir, porque solo me estaría tomando un pedacito de todo lo que yo quiero. Pero cuando yo quiero imprimir todo y solo me sale un pedacito, pues tengo que revisar que no haya ningún área de impresión marcado. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señora. Ahora aquí con los títulos. Hay una opción que dice repetir filas en extremo superior. Les voy a pedir que miremos esto. Esta es la primera hoja donde está nombre, apellidos, tipo documento, número de documento, estado civil. Miremos la hoja 2. Aquí en la hoja 2 ya no aparecen esos títulos, sino aparecen los datos de una vez. Si voy a la 3, pues tampoco, a la 4. ¿A dónde vuelven a aparecer? Vuelven a aparecer cuando esté la siguiente parte, que es número telefónico, nivel educativo, tipo de vivienda y ocupación. Pero de ahí para adelante tampoco vuelven a aparecer. Entonces,
es importante que esos títulos de esas filas en extremo superior aparezcan para que cada hoja, pues usted sepa qué es lo que está imprimiendo. Entonces yo vengo, contraigo y selecciono la fila donde están esos títulos. Entonces al seleccionarla y irme a la vista preliminar, observemos que en la primera hoja están y a partir de ahí en adelante todas las hojas van a tener los títulos de las columnas. Entonces acá está la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, etcétera, etcétera. Entonces así es como debemos configurar nosotros nuestro trabajo. Fíjense que ya dice orientación en la página horizontal y que se repitan las filas en el extremo superior. Entonces ya lo hicimos. ¿Cómo se repite? Seleccionando, voy a borrarlo para repetir. Seleccionando los títulos de las columnas. Y ya ahí me aparecen los títulos a imprimir. Si usted quisiera repetir columnas, no sé, quisiera repetir los nombres de las personas, pues se ubica acá y selecciona esta columna. ¿Sí es claro? Bien. Sí, señora. Imprimir las líneas de visión, imprimir blanco y negro, calidad de borrador, encabezados de filas y columnas. Esto pues ya no es, digamos, para términos de presentación, no se requiere. Lo que sí es importante es el orden de las páginas. Usted puede hacer que sus hojas estén enumerados hacia abajo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego la 7, la 8, la 9, la 10, o hacia la derecha. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces selecciona dependiendo del orden que usted le quiera dar. Si lo quiere hacer hacia abajo y luego hacia la derecha, escoge esta opción. O si lo quiere hacer hacia la derecha y luego hacia abajo, escoge esta opción. ¿Listo? Entonces ya depende de lo que usted quiera hacer. ¿Qué me pide que haga la tarea? Que enumere las páginas, que inserte el logo del SENA centrado en la parte superior de la hoja. Esto ya lo sabemos hacer. ¿En dónde va esto? Aquí en el encabezado. Entonces, que inserte el número de página e inserte el logo del SENA centrado. Entonces aquí me voy a imagen y tengo que tener el logo del SENA en algún lado. Entonces desde un archivo voy y lo busco donde lo tengan guardado y lo toman. ¿Qué deben tener en cuenta acá? Lo voy a hacer porque generalmente se dan problemas con esto. Logo SENA. Vamos a las imágenes, vamos a ir a este logo. Lo voy a guardar imagen como en el escritorio, lo voy a guardar como logo SENA. Bien, entonces vengo acá en el encabezado. Voy a insertar desde un archivo en donde lo guardé en el escritorio el logo del SENA. Entonces ahí quedó. Ay, perdón. Lo guardé fue acá, en la izquierda, no es acá, en el centro. El escritorio logo SENA. Aquí quedó. Le doy a aceptar y me voy a la vista preliminar. Mire, el logo del SENA quedó muy grande y mire lo que está ocurriendo.
¿Sí ve? Se está montando sobre el texto y yo no lo estoy viendo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vengo y selecciono la imagen y acá en la última opción del formato de imagen, entonces yo le doy el alto y el ancho a ese logo. Entonces, le voy a dar unos 2 de alto y él automáticamente ya me da el ancho. Le doy a aceptar, aceptar. Vamos a ir a la vista preliminar y ya queda mucho mejor el logo del SENA, aunque me quedó un poquito montado. ¿Qué le puedo hacer ahí? O le rebajo un poquito más al tamaño o en las márgenes le doy un poquito más al encabezado. Vamos a ver si eso me ayuda. No, entonces démosle un poquito, reduzcamos un poquito más el tamaño. Selecciono la imagen y aquí lo voy a dejar a 1,8. Le doy a aceptar, aceptar, vista preliminar. Perfecto. Ahí ya le puedo ir dando. Listo. Dice la información. Bueno, hasta aquí preguntas de la configuración de la página. No, señora. Muy bien. Recuerden que también ustedes pueden arreglar todo esto, ¿no? Que el tipo de documento, porque esto está muy ancho, el número de documento, estado civil, número telefónico. ¿Cómo arreglo todo esto para que me quede bien bonito? Ya sabemos, ¿se acuerdan? Entonces voy a seleccionar aquí, me voy a la parte de alineación y le digo que se ajuste todo eso al texto para que me quede así. Y acá, en estas partes que quedaron hacia abajo, le puedo decir que me alinee en la parte superior y luego que alinee al medio. Y también que me centre aquí para que quede todo bien centradito. Jugar con la alineación. La idea es que este documento quede, pero súper bien bonito, bien presentado. Muy bien. Dice que ahora la información debe quedar ordenada por apellidos y luego por nivel educativo. Cuando yo voy a ordenar información, hay un error que se comete, digamos que inconscientemente, es que como me dicen ordenar por apellido, entonces yo selecciono donde están los apellidos y me vengo aquí a las opciones de ordenar. Entonces acá está ordenar de la A a la Z y ordenar de la Z a la A. Pero ¿qué ocurre cuando yo le doy esa opción? Entonces dice que Excel me saca un mensaje de advertencia donde dice que Excel ha encontrado datos adjuntos a la selección y que esos datos no se ordenarán. Que sí ¿qué quiero hacer? Que si quiero ampliar la selección o continuar con la selección actual. Yo para ordenar no necesito seleccionar nada. Simplemente me debo ubicar dentro de la tabla y ahí sí vengo y busco las opciones de ordenar. Ya sea de la A a la Z o de la Z a la A. Pero como aquí me están pidiendo dos criterios de ordenar, que es por apellido y luego por nivel educativo, entonces lo mejor es venir
a ordenar de manera personalizada. ¿Por qué? Porque aquí me permite agregar niveles para que de una vez queden ordenados por los dos criterios. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Apellidos. Y agrego un siguiente nivel para el nivel educativo. Entonces dice nivel educativo. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Y como son texto, entonces yo ordeno de la A a la Z o de la Z a la A. O personalizarlo. Si fueran datos numéricos, pues aparecería de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, él me ordena. Pero ¿por qué aparece aquí en la lista apellidos, títulos, todos los datos que yo tengo acá? Porque este chulito está marcado. Mis datos tienen encabezados. Si este chulito no está marcado, entonces aparece ordenar por columna B y columna G. Tendría yo que saber exactamente a qué columna pertenecen los datos que quiero ordenar, pero lo mejor es tener presente esta opción, que mis datos tienen encabezados. Entonces le doy a aceptar y ya él me ordena de la A a la Z todos los datos. ¿Sí? Y luego por nivel educativo. Entonces, mire, por ejemplo, aquí hay, pero es que no hay dos personas con el mismo apellido. Beltrán Cardoso, no. Si hubiesen dos personas con el mismo apellido, entonces aquí sí podríamos ver la ordenanza de primero por apellido. Señora. Sí hay dos con el mismo apellido, creo que es Camargo. Camargo. Camargo Peña y Camargo Torres. Ah, no, pero no son el mismo apellido. Mm, Que es, sí son Camargo, pero el segundo es Peña y el otro es Torres. Si fueran los dos Camargo Peña, entonces irían acá también, el nivel educativo ya se podría ver mejor. Pero digamos que esto me permite para ir ordenando hasta 3 criterios si encontramos datos similares, ¿sí? Pero así es como debe quedar. Ordenada por apellido y luego por nivel educativo. Guarde, dice, cuando haya terminado la configuración, guarde con el nombre de ingreso y luego en formato PDF. Aquí sí van a guardar en formato PDF, porque como no vamos a poder imprimir, sino que en formato PDF ustedes me van a mostrar cómo quedó la configuración. Entonces, cuando yo vea, debe quedar esto bien bonito, bien organizado. Recuerden que lo que yo necesito que ustedes me configuren es este rango que hay de aquí hasta acá. Entonces, esta va a ser mi área de impresión. Y esto es lo que yo debo ver bien configurado. Así es como debe salir más o menos el archivo. Profe, una pregunta. Digamos, no hay problema en que en algunas páginas salgan 3 filas, en otras 5 y así. No hay problema. Bueno. Entonces, ¿cómo lo acabamos de pulir? Mira, acá están las vistas del salto de página. Entonces, aquí lo podemos pulir aún mejor. Si ustedes quieren, una opción podría ser aumentar la escala aquí para que salga más. ¿Sí ven? Ya aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5 en una hoja y en la otra aparece 1, 2, 3, 4 al 100%.
al 110%. Esa sería una opción. La otra sería reducirla, que sería que quepa toda en una sola hoja. Y saldrían no tantas páginas, sino al final tendría ¿cuántas páginas? 9 páginas. Ya es decisión de ustedes. Mire, cuando yo imprimo, entonces ya saldría así. ¿Sí ven? ¿Cuál de las dos opciones ustedes son los que determinan? Yo necesito que esto me quede bien presentadito, bien hermoso, bien organizado. ¿Listo? Sí, señora. Listo, profe. ¿Preguntas e inquietudes? No, señora. Muy bien. Voy a llamar lista mientras a ver si hay preguntas, si se les ha... Ay, se me perdió esto. Perdón, un segundito. Listo. Laura Daniela Cáceres. Presente, profe. Lina Marcela Albarracín. Presente, profe. Andrea Xiomara. Presente, profe. Yesid Santiago Ayala. Presente, profe. Yesid Santiago Ayala, sí. Yesid está. Sí, profe, sí, sí. David Presente. Santiago Molano. Presente, profe. Isedo Otero. Presente, instructora. Leonardo García. Presente, profe. Edgar Sebastián Gómez. Presente, profe. Juan Diego Hernández. Laura Caterín González. Presente, profe. Camila Guaquetá. Profe, ya nos dijo que ella sí está, pero que no le sirve el micrófono. Santiago Laverde. Presente, profe. Diego Alejandro Ardila. Profe, lo que pasa es que Diego Alejandro y Laura Valentina, ellos se retiraron. Hoy nos dijo el profesor. Ah, carambas. O sea, los compañeros de las 3 niñas del grupo 3. Sí, señora, del grupo 3. Ok. Karen, Profe, Juliet, dime. Dime. ¿ya llamaste a Trujillo? Es que se me fue el internet. A Santiago Trujillo. No creo. No. Ok, gracias, qué pena. Karen Juliet Moreno. Presente, profe. Carol Tatiana Mesa. Presente. Natalia Andrea Luna. Jason Daniel Rincón. Presente, profe. John Fiber Rivera. Presente. Luisa Fernanda Salgado. Presente, profe. Tiago Rodríguez. Presente, profe. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque en la G28, porque tengo una inasistencia, discúlpame. Pues no contestaste. No, pero yo sí, yo no he faltado a clase ninguna vez. Y mira que ayer llamé lista y no te fijaste. Fue esa la del No, es que ayer estaba desde el celular, profe. 13 de mayo. Fue la del viernes. Bueno, No, ahorita sí. miramos. Ahorita miramos. Vale. Jefferson Camilo Sepúlveda. Jefferson. Daniel Jamún. Presente, profe. Lorena Vargas. Presente, profe. Buenos días. Ya Paula Suárez. Presente, profe. Santiago Trujillo. Presente, profe.
Nicola Andrea Solís. Presente. Gabriela. Muy bien. Profe, yo, Dime, Juan Hernández, estoy presente, sino que se me cortó preciso el internet ahí, Juan Diego cuando me Hernández. llamaste. Gracias, profe. Bien. Esta es la asistencia de Santiago. Ahorita la revisamos, Santiago. A ver. ¿Listo? Listo, profe, listo, vale. Natalia Luna sí no está. Ni Jefferson Camilo Sepúlveda. Presente, profe. ¿Jefferson? Sí, señora. Ok, Es que ahorita no me activa el micrófono. listo. Muy bien. Entonces, preguntas, inquietudes, comentarios acerca del tema de hoy. Básicamente fue configuración. Nosotros no hemos visto más nada, ni fórmulas, ni funciones, ni nada de eso, sino únicamente configuración. Si yo ordeno, también dentro de la misma opción está el filtrado. ¿Qué quiere decir filtrar? Como ¿Líder? ordenar por un orden, o sea, No, como por cuando a una ti te dicen, característica. cuando a ti te dicen hay que filtrar el agua o el filtro del agua o ¿Cómo filtremos limpiar? el café. Profe, para filtrar es como, digamos, que solo Algo salgan específico. en específico. Ajá, digamos, si yo quiero buscar, mirar solo, no sé, nivel educativo, pues se filtra para que solo salga esas celdas y esa información. Exacto, Pues como filtrar es en las solo, tiendas de ropa. filtrar es solo escoger un criterio, solo seleccionar, no solo uno, algunos criterios. Entonces, como dice la compañera, yo me ubico, aquí en la misma opción de edición está el filtrado. Cuando usted le da la opción de filtro, entonces él coloca unas pestañitas en cada celda y eso me permite que usted pueda seleccionar el criterio por el cual quiere filtrar. Entonces, si usted quiere escoger solo los de un nivel educativo profesional, pues viene, lo selecciona y ya. ¿Por qué sé que está filtrado por ese criterio? Porque él coloca el símbolo del filtro al lado de la flechita. Y además, pues usted puede filtrar por diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, los de nivel educativo profesional y que además sean solteros. Entonces, cada vez que usted le aplique un filtro, pues va reduciendo aún más la información, pero va siendo mucho más precisa. Si usted escoge un criterio de filtrado que tiene texto, como el tipo de vivienda, por ejemplo, que sean propia, aquí hay unas opciones de filtro de texto para que usted sea aún más preciso. Entonces, que sea igual, que no sea igual, que comience, que termine, que contenga. Y si usted escoge datos que sean de tipo numérico, entonces habrán filtros propios para el tratamiento de los números, que sean mayores, que sean menores, que sean entre los 10 mejores. Entonces, el filtrado es una muy buena opción que me permite a mí escoger información muy precisa. Entonces, eso también está dentro de la parte de edición de una celda. Muy bien, chicos, esto es la información que tenía para el día de hoy. Mañana empezamos a trabajar con pequeñas operaciones matemáticas y ahí vamos poco a poco avanzando en nuestra herramienta Excel. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? Profe, discúlpame. Lo que pasa es que el día de hoy mi internet está un poco terrible y entonces por largos momentos no entiendo qué dices. Entonces quería saber, pues confirmar si
para hoy hay que hacer alguna actividad o algo porque no, Claro. perdóname. Coger No. todo este archivo y hacer todo lo que hicimos en clase. Y Ok, acá están todas las indicaciones de lo que deben hacer. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tú subes la clase ahorita, ¿sí? Sí, sí. Por ahí en una media horita ya está en la plataforma. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, mis queridos aprendices, les deseo un feliz día. Nos vemos mañana a las 9. Dale, profe, muchas gracias. Hasta Un luego. abrazo, Hasta cuídense. luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias, profe. Profe, ¿me puedo quedar un momentico con